Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Estamos transmitiendo desde la casa, ¿verdad? Como antes hacíamos. Y me disculpan que estoy un poco desarreglada. Estaba también en quehaceres del hogar. Bien, vamos a ir a la palabra que se encuentra en esta hora en Daniel 4. Y yo te quiero hablar precisamente de un personaje que nos narra la escritura y qué pasó con ese personaje. Nosotros conocemos la historia de Nabucodonosor, ¿verdad? Y hemos predicado y hemos hablado una y otra vez sobre el rey Nabucodonosor y de tantas historias excelentes y tan buenas donde nos están aumentando la fe para el día malo, cuando Nabucodonosor puso en el medio del fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y cuánto nos gustan estas historias así. Pero también tenemos que ver qué pasaba con este rey. El rey Nabucodonosor era rey de Babilonia. Él conquistó mucho terreno. Y sabe, fue el responsable de la destrucción de Nínive. ¿Se acuerda? Nínive, aquella nación que fue advertida por el Señor por mucho tiempo, que incluso se humilló, se rasgaron los vestidos, se humillaron y se arrepintieron. Llegó el día en que tornaron su mirada atrás y llegó la sentencia del Señor sobre Nínive. Y fueron cautivos y destruidos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y luego de haber llegado a experimentar tanta gloria, tanta abundancia, de conquistar terrenos, de vencer enemigos, de incluso ser brazo del Señor para corregir naciones, Nabucodonosor expresa en el versículo del capítulo 4, versículo 9. Después de que el rey Nabucodonosor manda a llamar a Daniel para que le interprete el sueño que había tenido, que desde antes le está diciendo a través de los sueños a Nabucodonosor, el rey de reyes y señor de señores, le está advirtiendo que iba a venir sobre él el momento del día malo, la caída, porque antes de la caída viene la altivez de ¿qué? De espíritu. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, directamente a Nabucodonosor le estaba anunciando lo que iba a pasar con su vida. Luego de haber conquistado naciones, de destruir a Nínive, de tener mucha abundancia y estar alto, el Señor, por cuanto se enalteció y por cuanto fue arrogante y por cuanto no se humilló y no reconoció que era Dios mismo el que estaba en medio de toda situación y que muchas veces se manifestó a su vida, aún siendo idólatra, porque sabe, Nabucodonosor servía a dioses ajenos, pero aún sirviendo a dioses ajenos, el Señor le habló. El Señor le habló varias veces, le mostró su poder librando a Daniel, librando a Sadrach, Mesach y Abednego, poniendo a Daniel en su camino para que los negocios que tenía de siembra y de ganado fueran bendecidos y tuviera abundancia. Y aún en medio de eso seguía su obstinación y seguía siendo idólatra. Aun cuando el Señor demostraba su poder, su majestad, y aun cuando el Señor extendía su misericordia y le mostraba que el Dios al que usted y yo hoy le servimos es el Dios de poder que va por encima de cualquier otro ídolo,
de cualquier otro dios. Y aún así permanecía en orgullos y en arrogancia y en altivez. Entonces en Daniel 4 tiene este sueño donde ve el árbol y que este árbol, que es alto, 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 fueron cortadas sus ramas y fue pegado hasta el piso. Y mandó a llamar a Daniel porque reconocía que podía interpretar ese sueño. Y Daniel quedó confundido y en shock durante media hora, por cuanto entendió cuál era el mensaje, y le decía que este mensaje sea para sus enemigos y no para usted. Pero dio el mensaje que el Señor le estaba dando. Y le dijo, este mensaje significa que tú, rey de Babilonia, tú, Nabucodonosor, vas a pasar a mezclarte con la hierba del campo, con las bestias del campo. Y estaba profetizando y le estaba avisando de que su mente iba a ser cautiva y que iba a caer en locura. Y en momentos de desesperación el Señor nos puede estar diciendo hace mucho rato, ten cuidado, no permitas que el enemigo te lleve a la desesperación. Adora mi nombre, no importa lo que veas, no importa lo que estés viviendo. La prueba tiene una fecha de expiración y no es eterna. Pero si vamos a ir al contexto bíblico, primeramente el Señor le está avisando a Nabucodonosor en sus sueños y le avisa. Y mucho antes le está diciendo, mira que yo soy Yahweh, Dios de todos los dioses. Mira que yo soy Yahweh, Rey de reyes y Señor de señores. Y está demostrando su poder a través de la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y demostró su poder en el horno de fuego. Y demostró su poder con los leones. Y demostró su poder en varias ocasiones. Y él tuvo que reconocer que el Dios al que le servía a Daniel era Rey de reyes y Señor de señores. Pero se volvía atrás y volvía a la idolatría. Y volvía a la altivez. Y volvía a la arrogancia. Era corregido por el Señor en su amor. Le estaba demostrando, mira lo que estoy haciendo. Y cuántas veces no vemos el favor, el poder, la gloria del Señor en nuestra vida, en nuestras naciones, en nuestros gobernantes. Ven cómo el Señor libra nuestras naciones del azote. Y aún en medio de eso, no nos volvemos al Señor. Y el Señor viene por mucho tiempo diciendo, mira que vengo corrigiendo, mira que vengo limpiando, mira que vengo exhortando. No quiero el mal para mis hijos, no quiero el mal para ustedes. Yo quiero pensamientos de bien y no de mal, sino para darte el fin que tú esperas. Pero yo necesito que tú te humilles, yo necesito que tú reconozcas que dependes de mí y de nadie más. Pero nos hemos convertido en personas altivas que no queremos reconocer que necesitamos arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos, así como Nabucodonosor, que caía en la idolatría una vez tras vez. Y volvía y el Señor le mostraba su poder, volvía y reconocía que el Señor Yahweh era Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, pero volvía atrás y volvía a hacer lo malo y volvía a caer en idolatría. Hasta que llegó el momento en que lo anunciado sobre su vida, lo anunciado sobre Nabucodonosor, fue cumplido. Dice el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, un año antes
de que ocurrieran las cosas en la vida de Nabucodonosor, el Señor se lo mostró al mismo Nabucodonosor. Y le fue interpretado por medio de Daniel. Le avisó con un año antes, con tiempo, para que enmendara su camino. Pero ¿qué pasó? Y dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nuevamente, alza su voz y pregunta, esta es la casa que yo con mi fuerza, yo edifiqué, para gloria mía. Porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no queremos reconocer que es que sin la ayuda de nuestro Yahweh no vamos a levantarnos del piso. La palabra establece que fuera de Yahweh nada podemos hacer. Que no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. No hay otra manera para levantarse que no sea en el nombre que sobre todo nombre. Entonces, seguimos. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey de Nabucodonosor, el reino así que ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarás 7 tiempos serán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, vamos por parte, se cumplió la palabra. Nabucodonosor perdió la razón, cayó en el suelo, tuvo una enfermedad mental que lo humilló, lo quebrantó. No quiso humillarse, no quiso aprender humildad por propia decisión y en humillación, y fue llevado al quebrantamiento, donde tuvo que experimentar estar en el polvo, estar en el piso, hasta en el momento en que se humilló. Mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo, hasta que reconozcamos que es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, principio y fin, alfa y omega, el que es, el que era y el que será por los siglos de los siglos, el que no tiene sombra de variación, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que Él es tan bueno y tan bueno y tan bueno que Él nos está avisando hace mucho tiempo
Y a través del tiempo lo único que está esperando es que reconozcamos, miremos al cielo, cambiemos nuestra mirada. En vez de estar mirando a la derecha o a la izquierda, pongamos nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Yahshua, Señor nuestro. Y nos levantemos, pero no por nuestras fuerzas, sino por su misericordia, porque Él es el que levanta, porque dice la palabra que no dejará para siempre caído el justo. Hay esperanza, hay respuesta, pero la hay cuando buscamos en espíritu y en verdad, cuando nos volvemos de todo nuestro corazón, cuando nos rendimos, cuando dejamos la altivez, el orgullo, el egoísmo, la arrogancia y declaramos y viramos nuestras miradas al cielo y decimos de todo nuestro corazón y no de labios: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida para mí. Es una dependencia total del Señor. Porque no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Es por su misericordia, es que dependemos de Él. Fuera de Él, nada podemos hacer. Entonces dice: mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es para siempre. El dominio y el poder, la gloria, la majestad, no es en un pacto antiguo, no es en un pacto renovado, no es cambiando la palabra. El Señor viene, Cristo viene y viene limpiando la iglesia de Jezabel de doctrinas falsas, corrompidas, que se basan en nuestra propia prudencia, en nuestro propio dominio y poder, y no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro orgullo, nuestra altivez. Es como dice en la canción de Lorel Quiles: era un árbol alto, hasta que se engrandeció y se creyó que era mejor que nadie. Y tuvo las aves alrededor. Vinieron los vientos, los secaron. Pero cuando reconocemos al Señor, nos levantamos del polvo y reverdecemos. Usted quiere que su nación reverdezca. Usted quiere que su vida vuelva a tener el impacto del Espíritu Santo. Tiene que volver al Señor con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, con un corazón sencillo, con un corazón que reconozca: no es en mi fuerza, yo no puedo hacer nada, yo dependo de ti, mi soberano, yo dependo de ti, mi Rey de Reyes. Es que fuera de ti nada puedo hacer. Y la palabra me dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Mas ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor tuvo que experimentar el ser humillado, el ser quebrantado
hasta el piso, hasta el suelo, el estar caído, para reconocer quién tenía el poder, quién hacía todas las cosas y quiénes somos nosotros para decir o para cuestionar qué tú haces, Señor. Él sabe perfectamente lo que está haciendo con cada cual. Él sabe perfectamente dónde nos quiere llevar y sabe que sus pensamientos al final siempre son para bien, para darnos el fin que esperamos. Y esto no tiene nada que ver con abundancia de bienes. Esto tiene que ver con salvación y vida eterna. Porque Él va a pelear, Él va a hacer lo que sea. Si tiene que quitártelo todo, te lo va a quitar todo. Para que pongamos nuestra mirada en Él. Para que dependamos de Él. Para que busquemos su rostro en espíritu y en verdad. Para que dejemos la hipocresía de estar diciendo que le servimos a un Dios vivo cuando estamos amparados en nuestro poder, en nuestra sabiduría, en nuestro orgullo y estamos cambiando la palabra por arrogancia y vanidad, por soberbia y altivez. Nabucodonosor es un vivo ejemplo de cuando el Señor está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Le mostró su poder. Vio cómo libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Y en medio de esos procesos, Él reconocía que el Dios al que usted y yo le servimos, al Yahweh, es Dios de dioses. Pero volvía atrás y se enlodaba con la altivez, con el orgullo, con la idolatría. Volvía atrás. Hasta que un día el Señor dijo, no. Vamos a poner las cosas en orden. Yo voy a quitar lo que te he dado. Yo te utilicé como brazo para ir a hacer justicia, para cumplir mi palabra de juicio contra Nínive, porque me dio la espalda. Fuiste y destruiste a Nínive. Te utilicé como brazo de poder. Pero eso no quiere decir que el poder radique en ti. Hoy yo te voy a mostrar quién soy yo. Y le mostró cómo iba a estar las cosas. Le dio un año completo donde pudo humillarse, donde pudo hacer como Ezequías, que le pidió perdón y se humilló, y de inmediato él recibió misericordia. Pero en su orgullo y arrogancia, lo que dijo fue en el versículo 30: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estaba entonces diciendo, esta bendición, este poder, esta majestad, estas pertenencias, esta abundancia ha sido construida por el poder de mi mano para gloria mía. Y se enalteció en vez de humillarse. Y cuando él se volvió a enaltecer y con arrogancia exclamó estas palabras, inmediatamente, un año después de la revelación, fue cumplido. Y tuvo que pisar el fango, tuvo que codearse con las bestias del campo. Perdió la razón por completo. Pero de inmediato, cuando aún en su locura reconoció el proceso de Dios, reconoció su poder, reconoció que él necesitaba mirar a los cielos, porque ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Solo en ti hay palabras de vida para mí. Y cuando Nabucodonosor reconoció, fue levantado, restaurado, y aún mayor fue la bendición del Señor sobre su vida. Le fue devuelto todo y más. Porque un corazón contrito y humillado, Yahweh no lo desprecia. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, no es con nuestro orgullo y la arrogancia que tenemos.
Es que nosotros tenemos que depender de aquel que hizo los cielos y la tierra, el que pone límite al mar, el que decide hasta dónde llegan los cielos y hasta dónde comienza la tierra. Nosotros tenemos que reconocer que le necesitamos y realmente quebrantar nuestro espíritu, dejar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez de verdad y decirle: yo no puedo hacerlo, no sé cómo levantar, pero tú lo puedes hacer. Hoy las naciones pasan por pruebas, por cumplimiento profético de distintas cosas. California, Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico. Y hasta que no reconozcamos al Dios que es todo poder y no nos humillemos y entendamos que no es por nuestra fuerza, sino con su espíritu y que dependemos de Él, nada vamos a poder hacer. El Señor es soberano y tiene control de todas las cosas. Y créame que nada estorba con sus propósitos. Nada va a intervenir con el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Así que vamos hoy a humillarnos, no importa donde tú estés. Cada ser humano tiene que reconocer que dependemos de Él, que no es en nuestra fuerza y en nuestra arrogancia, que es Él el que hace todas las cosas, que le necesitamos. Y sabe, cuando el Señor viene hablando, y me refiero en esta ocasión nuevamente a Puerto Rico, porque yo soy puertorriqueña, yo soy boricua, y hemos estado por más de 10 años predicando el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de que si no nos humillamos iba a venir juicio contra la nación. Pero sabe, muchos salen corriendo de la nación, muchos salen corriendo de Puerto Rico sin dirección, porque quieren escapar de las consecuencias de nuestra altivez. Y es que donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que reconocer y humillarnos, quebrantarnos, porque su mano va a estar ahí y va a llevarnos a procesos donde nos va a quebrantar si no nos humillamos y si no nos volvemos de nuestros caminos. Los juicios del Señor son en muchas naciones, porque la palabra me dice que este es el tiempo de Mateo 24 y que va a sacar la cizaña del trigo y que tiene que limpiar nuestras vestiduras y que nos tenemos que preparar porque Cristo viene. Y así como estamos en arrogancia y altivez, nos quedamos. En escarnios, en chismes, en contienda, nos quedamos. Perdemos la salvación. Y es mejor un azote, una corrección, y que volvamos a estar en orden con el Señor y no nos perdamos. Así que si usted está pensando huir, piénselo bien. Porque el Señor dice su palabra, que los ojos de Yahweh atalayan toda la tierra. A Él no se le escapa una. Dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu y de dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estará tu diestra. Lo importante es vivir bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Estar seguros que estamos rendidos delante de su presencia. Porque si nosotros reconocemos que es Él y no nosotros, nos humillamos, nos quebrantamos, la palabra me dice que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado, pero de corazón, no de labios. Porque dice su palabra que este pueblo le adora de labios, mas su corazón está lejos de Él. Y Él está trabajando con nuestros corazones para que volvamos a Él en espíritu y en verdad. Porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No importa lo que los ojos vean, no importa lo que esté ocurriendo, que le adoremos, que le adoremos, que le adoremos en medio de todos los tiempos. Dice Habacuc
Habacuc dice, en medio de estos tiempos, hazte conocer. ¿Y cómo se va a hacer conocer si no es a través del cuerpo de Cristo? Nosotros tenemos que entender que los primeros llamados a humillarnos, a quebrantarnos, a ser ejemplo, a ser luz, a ser sal, es el cuerpo de Cristo. Necesitamos volver a Él. Necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos para hallar gracia y misericordia y perdón. Es la única manera. No seamos como Nabucodonosor, que le fue enviado mensaje un año antes. Se le predicó, se le advirtió y lo vio sobre él. Y hoy que estamos caídos muchos de nosotros, que hemos pasado por la prueba como Puerto Rico, como Estados Unidos, en algunos estados como California, como Costa Rica, vamos a reconocer que el único que nos puede levantar del polvo es Yahweh. Porque fuera de Él nada podemos hacer. Dice la palabra que no es con nuestras fuerzas. Mientras sigamos tratando de levantarnos con nuestras fuerzas, vamos a fracasar. No es en nuestras fuerzas. Es en sus fuerzas, es en su misericordia, y por la arrogancia, y por la altivez, y por la actitud de quejabanza, y por la actitud de terquedad. Muchas veces la prueba que sobreviene a nuestras naciones y la prueba que sobreviene a nuestras vidas tiene que ser repetida, y hay veces, como estábamos diciendo en otro video, que cuando no aprendemos una lección, el padre que ama disciplina. Y la palabra me dice que el padre que ama disciplina, y el que mucho se le da, mucho se le demanda. Como María, que se le perdonó los pecados de prostitución y era la que más estaba delante de los pies del Señor. Y Puerto Rico ha sido bendecido, ha sido cubierto, ha sido extendido en misericordia una vez tras vez. Una vez tras vez. Pero en este momento estamos como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, porque fue anunciado las cosas que iban a venir sobre Nabucodonosor y asimismo sobre Puerto Rico. Y cuando lo vio cumplirse, Nabucodonosor reconoció que dependía del Señor y se humilló y alzó su mirada al cielo y dependió del Señor. Pero si nosotros seguimos obstinados, nos van a repetir la prueba y más fuerte. El Señor me mostraba y me hablaba muy claro mientras estaba pasando el huracán María. Me mostró de antemano la actitud y el corazón de muchos en la isla. Y me decía, ves que es necesario, porque si no, no puedo llegar a hacer de mi Puerto Rico isla del Cordero otra vez. Tengo que limpiar para establecer mi reino, para volver a tomar la isla, para hacer isla del Cordero. Hay que limpiar, hay que corregir y necesitamos humillarnos, necesitamos quebrantarnos y reconocer que Puerto Rico, que las naciones, que nuestra vida personal, que nuestra humanidad, cuando está en el piso, cuando estamos siendo zarandeados, cuando hasta la locura ha querido llegar, como en el rey de Nabucodonosor, cuando perdemos toda esperanza, cuando ya no nos queda nada, no es porque el Señor quiera pasarnos por esto, es para que nosotros miremos al cielo como Nabucodonosor y le reconozcamos. Es para que le permitamos a Él levantarnos y que no volvamos a decir con el poder de mi mano, para gloria mía, sino por la misericordia y la bondad, la majestad, el poder, el dominio y el amor
de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y es para gloria de su nombre. Nos levantamos, si nos levantamos acudiendo a aquel que lo puede hacer. Es en el nombre que sobre todo nombre, no en nuestras fuerzas, sino con su Espíritu Santo. Así que yo te invito que desde hoy, donde quiera que tú estés, seas Puerto Rico, Estados Unidos, en cualquier lugar que estés esparcido, este mensaje no solamente es para Puerto Rico, es para todo el mundo. Necesitamos volver al Señor, necesitamos quebrantarnos, necesitamos humillarnos, necesitamos rendir nuestra vida y decir, no podemos, Señor. Se nos acabaron las fuerzas. Necesitamos, Señor. Eres tú el único que puedes hacerlo. Si nosotros vamos con corazón sincero, humildes, quebrantados, dice su palabra que Él no nos rechaza. Pero también dice su palabra que Él escudriña pensamientos y pesa la intención de cada corazón. Que no sea por temor, que no sea por una emergencia, como pasó para Irma, que muchos clamaron y se humillaron, pero volvieron a sus malos caminos, justo después de ser librados del azote peor del huracán. Así que volvámonos de todo nuestro corazón, volvámonos al Señor, porque solo en Él hay respuesta y solo en Él hay esperanza. Dios te bendiga, Dios te guarde.